Pinto y Rodríguez Aldana, Daza, Delgado, Robles, Romero y Vega Pérez. Bueno. Profe, Flores presente. Flores presente, digo. No sé si... Si no, nombré a los que están ausentes momentáneamente, ¿sí? O sea, el último repaso fue acerca de los ausentes. Flores, sí, te tengo acá, ya lista presente cuando tomé inicialmente lista, ¿sí? Correcto. Bueno, ahí tienen en pantalla lo que corresponde en diagrama presión-volumen al ciclo Joule o Brayton, que vamos a describir ahora a continuación. Y podríamos decir la máquina térmica o la instalación esta máquina pertenece al grupo de los motores de combustión interna, como así también el ciclo Otto y el ciclo Diesel, pero con la particularidad de que es una máquina rotativa pura. Por lo tanto, el mecanismo de transferencia de trabajo, aquel mecanismo básico que describíamos en termodinámica y que era el típico, siempre nosotros, o la idea original que yo tuve siempre es simplificar en lo que se refiere a la clasificación de sistemas, en lo que se refiere a los mecanismos de transferencia de trabajo y a los componentes de una instalación. Porque en las instalaciones térmicas, en general, nosotros tenemos intercambiadores de calor, y este es un ejemplo muy característico, el caso de la turbina a gas. Pero la turbina a gas, si bien se la conoce así como máquina térmica, así como se lo llama motor alternativo ciclo Otto, motor alternativo ciclo diésel, en realidad es el componente principal típico de una instalación térmica. Lo que normalmente decimos nosotros la turbina a gas, ¿de acuerdo? Pero lo que es interesante destacar es que el tratamiento que se hace de esta máquina de combustión interna es como sistema circulante. Precisamente ¿por qué? Porque el mecanismo de transferencia de trabajo apto en un sistema circulante es precisamente una rueda de árabes o una rueda de paletas, a lo que nosotros genéricamente denominamos como turbina. Esto es típicamente una turbomáquina, muy parecida, obviamente, a lo que sería el turbocompresor en cuanto a su funcionamiento. Tal cual. Porque ese corte esquemático que tenemos a la derecha, que nos muestra cuál es la instalación, es precisamente un turbocompresor. Con la diferencia de que es a circuito abierto el turbocompresor, como normalmente ocurre con la turbina a gas a circuito o a ciclo abierto. A diferencia de la instalación Joule o Brayton, repito, que en general pertenece a motor de combustión interna, sin embargo, el tratamiento original o una de las posibilidades de su estudio es hacerlo a ciclo cerrado o circuito cerrado, como lo estamos observando en el esquema básico de la instalación, que consta de un árbol principal, eje si ustedes quieren, en realidad el árbol es el elemento que transmite potencia a diferencia de un eje, pero más allá de esas designaciones que pertenecen a los mecanismos o a los elementos de máquina,
Sobre ese árbol tenemos montada la turbina a la derecha y al compresor axial solidariamente, porque el compresor es accionado y consume un trabajo importante, un porcentaje importante del trabajo que la turbina produce. Dicho en términos de potencia, sería exactamente igual. La potencia consumida por el compresor es un alto porcentaje de la potencia entregada por la turbina. Acá lo estamos viendo en términos de trabajo y como aclaramos que se trata de un sistema circulante a circuito cerrado, el trabajo que estamos referenciando acá, el que consume el compresor, que es una parte importante del que entrega la turbina, son trabajos por unidad de masa que circula, que cuando lo procesamos con la masa que circula, con el caudal másico, el M punto, lo transformamos en trabajo por unidad de tiempo y eso es potencia. Quiere decir que la manera de estudiar cada máquina, más allá de que pertenece a un determinado grupo, y que eso se llama motor de combustión interna, turbina gas, regida por el ciclo Joule-Brayton, el primer tratamiento que hacemos, como lo hicimos con el caso del ciclo Otto y el ciclo diésel, en este caso todavía más puntualmente, lo hacemos a circuito cerrado y en principio sin cámara de combustión. En el caso del ciclo Otto y el ciclo diésel, nosotros hicimos como una especie de simbiosis entre el funcionamiento real y admitiendo el cumplimiento de determinadas condiciones para justificar, en el caso, por ejemplo, del ciclo Otto, un proceso de combustión interna instantánea. Y en el caso del ciclo diésel, un proceso de combustión interna isobárico, con las características que hemos mencionado, máquinas alternativas. Pero aprovecho de hacer esta comparación y ya continuamos con la explicación directa de este ciclo. En el caso de la máquina alternativa, el tratamiento que se hace es a válvulas cerradas. O el tratamiento que se hace es como si fuera también circuito cerrado. Lo que pasa es que en algún momento nosotros decimos tenemos que admitir mezcla, tenemos que admitir aire y en algún momento tenemos que evacuar los gases. Y así lo hemos explicado, así está explicado inclusive en la teoría. Pero una vez que las válvulas se abren, hasta que no egrese masa, o no ingrese nuevamente masa, repetición cíclica de todas las fases operativas integrantes de ese ciclo, la conservación de la masa permite hacer un tratamiento como si fuera sistema cerrado. Y a sistema cerrado, el modelo que se utiliza es hablar del trabajo de expansión, es hablar de variación de la energía interna y es hablar de transferencia de calor. El Q igual a delta U más L. Ese es el modelo adaptado como principio de la conservación de la energía, tramo por tramo, evolución por evolución constituyente de nuestro ciclo. Una vez que obtenemos el trabajo, por diferencia de siempre calores intercambiados, esa es una posibilidad. Hay otra posibilidad, ir recorriendo evolución por evolución e ir con el signo respectivo balanceando los trabajos a través de los procesos donde se intercambia trabajo. Por ejemplo, en los procesos adiabáticos se intercambia trabajo. Trabajo negativo de expansión durante la compresión, trabajo positivo de expansión durante la fase propiamente dicha, de expansión. Trabajo nulo en los procesos isocóricos a volumen constante, porque no hay variación de volumen. Se transmite trabajo en un proceso de expansión a presión constante en el caso del ciclo diésel. Recordemos que en el caso del
ciclo diésel hay un proceso de expansión constituido por dos fases. Una expansión isobárica que comienza y termina con el comienzo y el fin de la inyección, coincidente con el comienzo y el fin de la combustión. Y luego continúa un proceso de expansión adiabático. Bueno, todo eso que hemos comentado hace que el tratamiento que hagamos es como si fuera un sistema cerrado. Entonces, más allá de que uno lo analice por unidad de masa, al tener la masa como dato que está siendo procesada, que existe transformación química, que justifica la combustión interna, toda esa explicación adaptada inclusive al funcionamiento teórico para no indicar de que hay un intercambiador de calor que le provee el calor desde el exterior, para justificar esto de máquina de combustión interna, nos lleva a decir que en ese tipo de máquinas, cuando uno va a calcular la potencia, esto es un recordatorio nada más, tiene que averiguar previamente el trabajo desarrollado por ciclo. ¿Sí? Y básicamente tiene dos alternativas. O lo divide por el tiempo al que yo voy a designar con la letra tau, siempre por el hecho de que reservábamos la T para temperatura en esta asignatura. De todas maneras, si acá pone alguien T, no vamos a dudar que está hablando del tiempo. Por supuesto, por supuesto. Esto es simplemente asignarle y tratar de utilizar mayor variedad de letras del alfabeto convencional y del alfabeto griego, para que no haya superposición. De la misma manera que la B siempre la reservamos para volumen, y cuando hablábamos de velocidad, recordemos, usábamos la letra omega en termodinámica, cuando hablábamos justamente de turbina y la circulación del fluido, velocidad de entrada, velocidad de salida. Y ahora vamos a hablar nuevamente sobre eso al hacer el tratamiento. Pero rebobiné un poco hacia la máquina alternativa para mostrar o recordar el cálculo de la potencia. Esto sería el trabajo cíclico, si lo que tengo en cuenta es el trabajo desarrollado en un ciclo, y el tiempo sería el periodo cíclico que me conduce a la potencia. Todo esto es equivalente a decir trabajo cíclico. No le pongo la letra C porque estamos sobreentendiendo que ese trabajo desarrollado en un ciclo de funcionamiento, por la frecuencia cíclica, que es el inverso del periodo, que normalmente se designa con la letra T mayúscula. Si vamos a las unidades, si esto lo tenemos, por ejemplo, en kilojoule, lo más directo, kilojoule, esto lo tenemos en segundos, kilojoule por segundo es kilowatt. Si lo tenemos en kilocalorías, lo tendríamos que convertir a kilogramos. ¿Podemos expresar una potencia en kilocalorías por segundo? Sí, se puede, pero no podríamos hacer fácilmente comparaciones entre máquinas. Generalmente uno dice, el motor que equipa este vehículo tiene tantos HP como potencia máxima, bajo norma y bajo ensayo normalizado, o dice tantos kilowatts, o dice tantos caballos vapor. Generalmente la potencia de máquina, es más común escucharla en HP o en caballo vapor hasta cierto punto, ¿no? Porque es más una costumbre. Ciertamente nosotros tendríamos que hablar de kilowatt ahora. Muchas veces se asocia el kilowatt a la potencia de la máquina eléctrica solamente, pero
Acá la forma más directa es hablar del kilojoule por segundo. Y estar hablando del kilowatt en forma directa y después hacer las conversiones. Si no, tendríamos que utilizar los convertidores y las equivalencias. Y por supuesto que la frecuencia es el inverso del periodo. Y es el número de ciclos que debería ser expresado en número de ciclos por segundo. Y esta frecuencia cíclica es la que está asociada al régimen de la máquina. Habíamos dicho que en el caso de la máquina de dos tiempos, la frecuencia cíclica es el régimen de la máquina dividido 60. En realidad el régimen es una frecuencia de rotación expresada en revoluciones por minuto. La frecuencia cíclica normalmente uno habla de revoluciones por segundo. Hay una simple conversión de unidad de tiempo ahí. Pero lo que quiero decir es que la frecuencia cíclica en el caso de la máquina de dos tiempos es el régimen dividido 60 para simplemente la conversión a segundo, porque es un ciclo por vuelta. Entonces hay que tener en cuenta eso directamente acá. Pero habría que tener otro detalle en cuenta. Esto sería para un cilindro, para la máquina monocilíndrica, que obviamente es el estudio que uno hace. Pero si la máquina tiene n cilindros, obviamente hay que multiplicar todo esto, y ese es un dato que tienen que tener en cuenta a la hora de ver un ejercicio. Ustedes van a ver número de cilindros. Bueno, acá va el número de cilindros. Yo le voy a poner una letra, no le voy a poner la letra N, además le voy a poner la letra Z. Z me estoy refiriendo al número de cilindros. Que esta Z viene de un lado y también viene del otro, porque este es el trabajo por ciclo por cilindro, desde ya. Muchas veces, en el apuro, en esta mecánica de resolver, porque tengo las fórmulas, aplico, resuelvo, está todo muy bien, pero no atienden la consigna completa, no atienden todos los datos. Y es ahí donde por falta de atención, reitero, no estarían contestando la respuesta correcta. Por un detalle, o en una comparación con un valor, es decir, la potencia vale tanto, vale tanto, vale tanto. Y entonces se están olvidando a lo mejor del número de cilindros. Están calculando mal la frecuencia cíclica, que en la máquina de dos tiempos, reitero, es equivalente al número de vueltas dividido 60 simplemente para expresarla y para ir ya a las unidades de potencia características que estábamos mencionando recién. Y si fuera la máquina de cuatro tiempos, y sabemos que es la mitad del régimen porque necesitamos dos vueltas por ciclo. Dos vueltas del árbol motor, dos vueltas del cigüeñal, 4 carreras. O sea que recurrimos al cálculo de la potencia desde la fórmula que en general se utiliza como modelo para definir la potencia trabajo sobre tiempo, como se dice en física. Trabajo desarrollado por unidad de tiempo. Bien, el trabajo proviene de un ciclo termodinámico y acá no estamos haciendo intervenir ningún rendimiento porque es una máquina ideal. No hay rendimiento mecánico, mejor dicho, el rendimiento mecánico, rectifico el concepto, vale 100, es el 100%. Pero no vamos a crear fórmulas, fíjense, tratamos de crear, y es más, esto ni debería figurar, sería algo que ustedes deberían interpretar. La fórmula más simplificada y básica es esto. A esto me refiero, que ustedes deben simplificar, no deben poner, para el motor de dos tiempos esta es la fórmula. Pero debo tener en cuenta nada de texto, nada de texto, nada de texto, para evitar falsas interpretaciones. No va a haber discusión en eso. Si aparece un diagrama, aparece texto, no les va a servir esa tabla porque o la retiro o no pueden dar el examen. Eso lo hablábamos también en la clase pasada. Y no es una amenaza, es simplemente para que en ese tiempo acotado, más acotado y más estricto que vamos a tener,
dada la circunstancia, lo mencionaba recién y lo reitero ahora para los que se incorporaron más tarde, evitemos inconvenientes y evitemos falsas interpretaciones, ¿eh? Y que puedan resolver el examen en tiempo y forma de la mejor manera posible y que aprueben, y punto, y se acabó la historia. Y se acabó la historia. ¿Eh? Para cumplir, digamos, con lo que tenemos que cumplir. Entonces acá tenemos un ejemplo característico de una expresión simplificada que no requiere más de agregarle cosas, que tengo que tener en cuenta el número de cilindros, toda esa referencia. No, esas las repasan ustedes cuando lo estudian. Hacen algún cálculo referido a los ejercicios para ir, obviamente, incorporar, para no tener que hacer y evitar, repito, que se les dilate la interpretación y dar la respuesta. Y dar la respuesta. Entonces, ahí está la ayuda de la fórmula, construida por ustedes, porque si la construyen a conciencia, están estudiando la materia, han estudiado la materia. Bueno, basta de sermones. Hacía esta comparación, ¿por qué? Porque en este tipo de máquina, que también es de combustión interna, el sistema está circulando y no hay cierre y apertura de válvulas que me permite hacer un tratamiento como sistema cerrado, como lo estoy haciendo en el ciclo Otto, ciclo diésel, o en la máquina alternativa. O en la máquina, podemos decir en general, alternativa. Esta es una máquina rotativa pura, giratoria. Entonces, volvemos a la esencia, a lo que decíamos, al comienzo, y hablábamos de que el mecanismo apto para transferir trabajo, el sistema cerrado, termodinámicamente clasificado como sistema cerrado, es el dispositivo pistón-cilindro. Y en un sistema abierto, particularmente circulante, donde se conserva el caudal másico, como va a ocurrir acá, y como ocurre en la realidad también, aún en el circuito o a ciclo abierto, que después vamos a ver, aprovechando este esquema, el mecanismo apto para transferir trabajo es una rueda de paletas o rueda de ala, lo que normalmente decimos nosotros turbina. Y aquellos ejercicios originales, puntuales, concretos que hablábamos de la turbina o que hablábamos de un compresor, los ejercicios finales de la guía número 3 apuntaban a esto. Y ahora tenemos la combinación y ahora tenemos la aplicación del primer principio a esta clase de sistema. Es decir, acá vemos la importancia de lo que en su momento aparecía como algo protocolar, riguroso, bla, bla, etcétera, clasifiquemos el sistema, identifiquémoslo, es porque después facilita todo, facilita la interpretación. ¿Qué otra cosa más simplificada van a encontrar en un sistema o en otro para transferir trabajo? No hay otra cosa. Son todas variantes de lo que estamos diciendo. O encuentran la máquina alternativa o encuentran directamente la máquina rotativa. Es así. Pues hay variantes de la misma clase de máquina. Podrá ser un compresor centrífugo, de flujo axial, de flujo mixto, así como cuando estudian las bombas, o han estudiado las bombas seguramente, los tipos de bombas, máquinas auxiliares, en física. Bueno, después viene la parte, pero en definitiva, se adapta a los mecanismos o a los dispositivos, si ustedes quieren, aptos para transferir trabajo en un sistema o en otro sistema. Cuando hablo sistema en termodinámica, utilizo la clasificación de sistema y el concepto de sistema. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Este sistema está encerrado, conserva la masa o no la conserva? ¿O entra y sale masa? ¿Y a qué régimen lo hace? Y punto, ya con eso hago cualquier cosa. Es más, las instalaciones térmicas están formadas básicamente por dos clases de elementos.
los que transfieren trabajo, los que intercambian trabajo y los que intercambian calor. Y se acabó la historia. Aún una instalación compleja, como puede ser una instalación o una planta propulsora de combustión externa, como es la planta térmica a vapor, lo que normalmente en la bibliografía termodinámica habla de turbina a vapor. La turbina es un elemento y es una instalación relativamente parecida a esta. Dos intercambiadores, en su concepción más básica, la planta a vapor es dos intercambiadores de calor, una bomba que reemplaza el compresor porque maneja líquidos y por supuesto la turbina a vapor. Esa es la simplificación más básica y por ahí se empieza. Y lo mismo acá. Y lo mismo acá. Después vendrán todos los sistemas auxiliares, todo el conocimiento que hay que tener para que todo eso funcione, todos los distintos subsistemas de alimentación de combustible, de calentamiento de aire, obviamente todas las sutilezas que hacen que la máquina sea más compleja. Pero ¿por dónde empezamos? Empezamos por el marco teórico de funcionamiento y la instalación en su versión más básica. Pero siempre es así. Bueno, hecho este recordatorio, la fórmula de potencia que vamos a utilizar va a ser distinta. Y voy hacia el final. Es decir, que cuando pida potencia en esta clase de máquina, vamos a recurrir a otra posibilidad. Porque acá ya no tengo. Sí, puedo hablar del trabajo realizado por un ciclo. El tema es que la pregunta que yo le hago, ¿en qué tiempo? Si esto está rotando en forma permanente, ¿en qué tiempo se desarrolla este ciclo? Si esto es un funcionamiento continuo debido a una circulación continua. Acá también hay cumplimiento del ciclo como en el ciclo alternativo, pero allá yo puedo hablar, como se repiten sistemáticamente los ciclos, acá la circulación es continua, no podemos hacer un tratamiento en algún momento que se me cerró una válvula, me quedó encerrado, se cumplió un ciclo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, profe. Profe, por ejemplo, un ciclo que no intercambia masa, digamos, o ya sea aire o lo que sea, más algún fluido, puede ser un ciclo de una heladera, por ejemplo. Sí, es un ciclo frigorífico. Cerrado, claro. Sí, sí, Okay. se hace un tratamiento exactamente igual como lo que vamos a hacer ahora. Exactamente porque conserva una masa. Es circuito cerrado. Cerrado. Se lo llama también a ciclo cerrado. A este se lo llama a ciclo cerrado. Ciclo Joule-Bright o ciclo cerrado. Yo lo llamo ciclo cerrado porque no contradigo en general las características que tienen que ver con la realidad del funcionamiento de la máquina. No quiero contradecir con digamos, las costumbres de los textos termodinámicos, pero bueno, uno es a circuito cerrado o a ciclo cerrado, el otro es a ciclo abierto. El caso que vos pusiste es similar a este, donde también encontramos básicamente dos intercambiadores de calor, el evaporador y el condensador, y en ese caso un mecanismo de transferencia de trabajo que es el compresor. Que bueno,
es una variante en el caso de utilizar, bueno, compresor alternativo, se puede utilizar también en los ciclos frigoríficos compresor rotativo. Claro, porque ese que dibujó es a vapor, ¿no, profe? No es a gas. No. Está bien. No. Esto es ciclo Joule-Brayton, ciclo operativo de una máquina de combustión interna básicamente designada como turbina a gas. Ahora, si vamos a la bibliografía que ustedes tienen y se presenta como ciclo Joule-Brayton. Sí. Y arranca precisamente haciendo una comparación con la del ciclo diésel. Entonces, bueno, insisto, la clase tiende a aclarar o a agregar conceptos que la base de respaldo teórico que figura en el Classroom, que figura en los apuntes, podríamos decir, algunos apuntes están tomados literalmente, publicados, y otros han sido desarrollados, pretendiendo aclarar algunos conceptos, agregar, como en el caso del ciclo Joule-Brayton, como el caso, perdón, del ciclo diésel. Entonces, fíjense que en la bibliografía del ciclo diésel, del ciclo Joule-Brayton, que pertenece al capítulo, si toman el texto respectivo, ¿cuál es el nombre de este capítulo? Ciclo de motores a gas. Y hay una generalidad donde habla sobre la introducción, ciclo Otto. Y a veces eso es bueno o interesante leerlo para poner en contexto. Si no, uno directamente va mecánicamente, el ciclo está formado por esto y esto, hay que saber esto, pim, una otra cosa. Bueno, no vamos ahora a filosofar sobre la educación y el estado que está, etcétera, etcétera. Pero bueno, humildemente, en la medida de lo posible, uno va mechando y va tratando de, en lo que a mí me toca, tratar sobre la base de la experiencia, de los errores que uno comete cuando está del lado de ustedes, de los errores de aprendizaje, de la manera en que se dan este tipo de materias. No puedo hablar de otras materias de ciencias sociales porque, bueno, no es mi área, la desconozco por completo. Uno trata de unificar criterios, de simplificar y de no tener 3 o 4 versiones de una misma cosa. Entonces, lo que yo les decía es que las instalaciones térmicas las podemos, en cuanto a su constitución básica, dividir en los equipos que intercambian calor y los que intercambian trabajo. Y esto es una simplificación de lo que acabo de decir. Esto es ciclo Joule-Brayton, es una máquina térmica de combustión, lo que en la jerga de los libros de motores es una máquina térmica de combustión interna, es una turbomáquina porque el elemento principal es la turbina, así como la otra es máquina alternativa para hacer un parangón en la categoría de esa designación, de esa clasificación. Hay asignaturas universitarias que se llaman máquinas alternativas y turbomáquinas, para decir, mire, estudie todo este tipo de máquinas. Y hasta incluyen algunos programas al estudio de las bombas, porque las bombas también son turbomáquinas. Claro, profe, yo me confundo con lo que sería, por ejemplo, compresores volumétricos, o sea, que toman un pedacito de volumen y lo comprimen, con lo que sería un ciclo cerrado. Eso me estoy confundiendo, me parece. El compresor alternativo o volumétrico o de desplazamiento positivo, ya la misma palabra de desplazamiento que desplaza volumen, claro, pero ya decir es alternativo porque hay otras máquinas de desplazamiento positivo, ¿sí? Como la de compresores, por ejemplo, de lóbulos rotativos. claro. ¿Sí? O una bomba de engranajes o una bomba de tornillo. Es distinta a las características de una bomba centrífuga. Y la aptitud, en cuanto al servicio, el trabajo, la modalidad, los niveles, caudal, presión,
seguramente son distintos y hacen a la particularidad del grupo de máquinas que uno está estudiando. Pero, reitero, esto es, por ahora suprimamos, si bien vale el ejemplo que yo les decía, en general, intercambiadores de calor, intercambiadores de trabajo, y con eso simplificamos al máximo todas las instalaciones térmicas, combustión interna, combustión externa, sobre todo las instalaciones más complejas. Y cuando hablo más complejas, hablo en el caso de la turbina a gas por un lado y en el caso de, todavía más aún, los ciclos de máquinas térmicas a vapor, que se los presenta y está presentado en el Classroom como un capítulo totalmente aparte. Ciclo de motores a gas, ciclo de máquinas térmicas a vapor. Exactamente. Ciclo de motores a gas. Estoy mirando ahora el ciclo frigoríficos a compresión, etcétera, etcétera. Ciclo de máquinas térmicas de vapor. En realidad, yo ahí discrepo un poco, no es ciclo de máquinas térmicas de vapor, porque la palabra de, si bien se utiliza, así como se habla del ciclo de motores a gas que funcionan a gas, sería ciclo de máquinas térmicas a vapor, que funcionan con vapor de agua. En realidad funcionan con agua. Distintos estados, ¿de acuerdo? Bueno, abandonemos momentáneamente, como les decía, los ciclos de máquinas térmicas a vapor. Y pasemos ahora a nuestro ciclo Joule-Brayton y les completo la fórmula. En un sistema circulante no podemos hablar precisamente de un periodo cíclico, porque este ciclo se está desarrollando, podríamos decir, en forma continua. Al circular el fluido en forma continua, no podemos individualizar las fases operativas dentro de un mismo recinto como sí lo podemos hacer en la máquina alternativa. Una vez que el gas quedó encerrado a válvula cerrada, tenemos una compresión, pero conservando la masa en ese volumen. Achica o agranda volumen entre dos puntos fijos. Pero acá no podemos decir eso, porque el tipo está circulando. No digo el tipo, digo el sistema, ¿no? El sistema termodinámico, el fluido intermediario, para darle otro nombre típico. Entonces tenemos que utilizar otro recurso. Y el tratamiento de hacerlo como sistema circulante, el balance energético se hace por unidad de masa que circula. De ahí que el concepto de volumen, que yo acá coloco, en realidad debería ser volumen específico, esa B es una B minúscula. Porque en un sistema circulante yo no puedo hablar de volumen si en ningún momento el fluido operante, que puede ser aire, en este circuito cerrado, o que se puede transformar químicamente, como realmente ocurre en la máquina, va a quedar encerrado en un recinto. Básicamente, el fluido está circulando, entonces hay que recurrir al primer principio de la termodinámica en su versión deducida, recurrir a los conceptos de termodinámica 1 aplicados a sistemas circulantes, y ahí aparece el desarrollo de esa fórmula que ahora vamos a recordar. Que está en el origen del curso cuando uno pide el listado de las cosas que uno debe repasar. Si uno lo siguiera medianamente, no le digo con formalidad porque obviamente el tiempo escasea y uno no podría, al final, no le podría dedicar la misma calidad de tiempo a todas las materias porque las carreras durarían muchísimo más. Entonces hay que acotarlo. Pero bueno, uno tiene que decir, estas son las herramientas. Y parte de esas herramientas constituyen o van a constituir el vademecum de la fórmula de ustedes.
y es agilizar después la comprensión. Pero hasta ahora esto no lo habíamos mencionado, o quizás lo habíamos mencionado, ya no recuerdo al principio. Yo voy a tener acá, para la potencia de los equipos, los que transmiten potencia, compresor, turbina, potencia útil, el trabajo que corresponda, que es un trabajo por unidad de masa que circula, sistema circulante, acá sí o sí es barra kilogramo, o barra gramo, o barra libra masa, si ustedes quieren, para no aferrarme solamente, ya sabiendo que vamos a trabajar en el sistema internacional en general, multiplicado por el caudal másico, eso nos lleva a la potencia. Kilojoule por kilogramo por segundo, ¿qué queda? Kilojoule por segundo, ¿qué es eso? Kilowatt. No es tan directo si esto estuviera en kilográmetro. Kilográmetro por kilogramo. Kilogramo por segundo me queda en kilográmetro por segundo. Perfecto, es unidad de potencia, pero ahí tengo que llegarlo a caballo a vapor. Porque es la unidad, obviamente, de referencia para relativamente altas potencias. Yo digo, este motor tiene 7.500 kilográmetros por segundo de potencia máxima. Y a mí me dicen, bueno, pero este motor tiene 143 caballos a vapor y no los puedo comparar fácilmente. Tengo que hacer alguna conversión. Bueno, siempre nosotros llevamos la unidad de potencia en el nivel y en el orden de magnitud de nuestras máquinas, o al caballo vapor o al HP, y en el sistema internacional lo más directo y cómodo es llevarlo al kilowatt. Y después harán las conversiones con los factores de conversión. Pero es esto. Y la pregunta es, ¿y si queremos saber qué cantidad de energía por unidad de tiempo, porque estamos balanceando energía por unidad de tiempo, nos lleva a la misma unidad de potencia? Es decir, el Q punto, ¿a qué es igual? Al Q intercambiado por unidad de masa, puse el punto y acá no va, que a veces se designa con la letra Q minúscula, pero así como también se designa trabajo y no se cambia la letra, y este es un trabajo por unidad de masa porque es en un sistema circulante, acá es un calor por unidad de masa por el M punto. Y esto también da en kilowatt, por ejemplo, o en kilocaloría por segundo, o en kilocaloría por hora, en la unidad que corresponda. Pero siempre que vamos a las unidades típicas de potencia, las clásicas, en el sistema internacional, kilowatt, megawatt, si fueran de un orden de magnitud superior, y tenemos que partir de Q y L en kilojoule. O kilojoule por kilogramo, kilojoule por kilogramo para la cantidad de calor, o kilográmetro, o kilocaloría, y después hacemos la cadena de conversión, con los equivalentes, no hay ningún problema. Pero esto es, digamos, diferente a cómo evaluamos la potencia, como recién mencionábamos, en la máquina alternativa. Bueno, vamos a describir el ciclo en conjunto con la instalación. Y después vamos a pasar a un diagrama que vamos a presentar, que se llama el diagrama temperatura-entropía, donde va a aparecer una nueva función termodinámica, a la que no le vamos a dedicar mucho tiempo en la definición, y a la cual es difícil darle una definición o interpretación física. Esto habilitaría que uno profundice en el capítulo de entropía. Hay un capítulo dedicado
en los textos de termodinámica al concepto de entropía, que es una especie de consecuencia, viene a continuación del segundo principio de termodinámica, pero no nos vamos a detener en ese detalle. Es el diagrama TS, ¿no, profe? Es el diagrama llamado TS, temperatura-entropía, exactamente. Que es el que se utiliza también en la máquina térmica a vapor, y esto nos servía de enlace entre un tema y el otro. Pero bueno, recurriremos a la máquina térmica a vapor el año que viene. Bien. Arrancamos con el ciclo Joule-Brayton, ciclo operativo de la instalación que está a la derecha, a circuito cerrado, no intercambia masa con el medio exterior, pero el no intercambiar masa no lo tomen como sistema cerrado característico, porque el sistema está circulando a circuito cerrado. Por lo tanto, el tratamiento lo hacemos como sistema circulante. Si bien acá no identificamos una entrada y salida de todo el sistema, porque conserva la masa que circula, como recién mencionaba Balbi, ¿no? Era que mencionabas Sí, profe. un circuito frigorífico, claro, es el inverso, pero bien vale el ejemplo de un circuito cerrado. Exactamente. O ciclo cerrado, como se lo designa también. El hecho es que está circulando la masa, circuito cerrado. Entonces el tratamiento hay que hacerlo como sistema circulante. Entonces ustedes dicen, pero bueno, acá es como si fuera una excepción. ¿Dónde está la entrada y la salida? Bueno, lo que hacemos es, como sistema circulante, analizar entrada y salida al compresor, entrada y salida al intercambiador de calor de más alta temperatura, entrada y salida a la turbina, 3, 4, en referencia al ciclo. Entrada y salida al intercambiador de calor, que es en definitiva el de menor temperatura, de fuente fría. Este que oficia como fuente caliente, este que oficia como fuente fría. ¿A qué ciclo se parece este? O podríamos decir, ya sabemos que no es un ciclo reversible, porque no contamos con las dos isotérmicas básicas indispensables. Pero, ¿de qué ciclo es pariente, podríamos decir? ¿De qué ciclo reversible es pariente este ciclo Joule-Brayton, constituido por 2 isobaras y 2 adiabáticas? ¿El Ericsson puede ser? El Ericsson, sí señor, porque en el Ericsson conservamos las isobaras, pero se reemplazan las adiabáticas por las isotérmicas, o al revés, si tomamos el Ericsson como base del ciclo reversible, el primo, no sé si decirle primo hermano, pero bueno, el primo de este ciclo es el ciclo de Ericsson, correcto. Como así también el primo del ciclo Otto, es el Stirling, porque tenemos 2 isocoras, pero en el Stirling con isotérmicas, en el Otto con adiabáticas. En Carnot no tenemos una comparación directa. En el diésel tampoco tan directa, pero bueno, es por el reemplazo de la isocora, por la isobara, de la variante que propone diésel, pero siempre esas asociaciones me permiten ya tener en la cabeza la constitución de los ciclos y saber cuál es reversible y cuál no es reversible. ¿Cuáles son las condiciones para que sea reversible? Bueno, este tipo de conceptos son los que hacen a lo que tenemos que rescatar de la materia. O sea, algún ejercicio, los ejercicios generalmente son más largos para que repasen un montón de cosas a la vez. Pero después a lo mejor preguntamos cosas mucho más acotadas y restringidas. Bueno, volvamos a lo nuestro, porque si no nos va a quedar corta la clase de hoy, si bien hoy nos podemos extender un poco más. Profe, una consulta. Entonces, si estudiamos los ejercicios de las... O sea, usted dio 3 guías.
sacando la de gas térmica, la de térmicas a gas, las otras dos, si estudiando las otras dos, ¿ya estaríamos para rendir su final? ¿Cómo sacándola de térmicas a gas? A ver, No, hay que sacarla de vapor nomás, Manu, lo de vapor. Perdón, no. Acá tenemos la guía de ciclo de máquinas térmicas a gas. perdón, me confundí, la de vapor. Es que no hay guía de máquinas térmicas a vapor. Lo que hay es un apunte exclusivamente, al final de todo, un apunte bibliográfico. Un capítulo del libro Termodinámica Técnica. Que eso es lo que suprimimos por completo. Claro, el último que subió sería. En el último que subí, exactamente. Que iba a ser estudio libre y yo les iba a marcar cuál era el alcance, pero esto queda suprimido. Queda suprimido por completo. Esto termina el ciclo. Esto termina de acotar la materia y restringida a los temas que vamos a ver en este curso de segundo año 2021, en la modalidad virtual, etcétera, con examen presencial. Nada más. Arranquemos entonces, por favor. Tenemos 1, 2, compresión adiabática reversible. Ahora le vamos a agregar el concepto reversible porque después tenemos que ver cómo es una adiabática irreversible, y eso lo vamos a ver en el diagrama temperatura-entropía, porque ahí se puede mostrar la irreversibilidad. Ahí se puede mostrar cómo es una adiabática irreversible. Acá es un poco más difícil hacerlo. Es un poco más difícil. Podríamos trazarla, pero no lo quiero confundir, porque normalmente lo que se hace es, cuando se habla de la irreversibilidad, se utiliza por conveniencia el diagrama temperatura-entropía, porque la entropía tiene que ver con la irreversibilidad. Es un concepto, repito, que es difícil de darle entidad de interpretación física. Pero un ensayo de las interpretaciones físicas de qué mide la entropía, podríamos decir que es una medida indirecta de cuánto se aleja el proceso real del teórico. Cuanto más irreversible es el proceso, nos está marcando el aumento de entropía. Si el proceso es a entropía constante, es sinónimo de decir adiabático reversible. Entonces ahora le agregamos ese concepto. Ahora, ¿se imaginan ustedes si cuando estamos presentando los 4 procesos particulares, de los cuales la diabática integra ese grupo, isocor, isobar, isotérmica, diabática, hablamos de reversible y se hace muy difícil cuando la estás presentando en sociedad? Esto es como enseñar la potenciación con exponente fraccionario o la potenciación con exponente decimal, elevado a la 18,3. Nadie empieza explicando la potencia en matemáticas diciendo, bueno, el exponente puede ser un número real cualquiera. ¿Y cómo damos el concepto de potencia, multiplicar tantas veces lo que se llama la base, como indica el exponente, cuando el exponente es fraccionario? Después le podemos buscar la vuelta, o después vienen las propiedades matemáticas. Bueno, pero uno empieza por el concepto de lo que es la potenciación con el número natural o entero positivo. Bueno, acá lo mismo. Acá empezamos hablando de la diabática, no entremos en la discusión de cómo explicamos en un primer nivel qué significa diabática reversible de lo irreversible. Nos tenemos que meter en todo lo que nos habilitó el capítulo, su capítulo de la termodinámica 2 para nosotros. Es un capítulo entero de la bibliografía de termodinámica, la reversibilidad como consecuencia de... Y algunos hacen un tratamiento muy concreto sobre la reversibilidad y irreversibilidad de los fenómenos, que habilitan una discusión hasta filosófica, si ustedes quieren. Para nosotros es una diabática reversible. Y ya tenemos idea de lo que significa reversibilidad e irreversibilidad de los procesos naturales. Quiere decir que la diabática reversible significa que la compresión es una compresión pura termodinámica. En el compresor de 1 a 2, de 1 a 2, no se generan irreversibilidades. ¿Y qué tipo de irreversibilidades? Y estoy adelantando lo que iba a decir después, pero bien vale la pena.
porque este es el ciclo puramente teórico donde 1-2 es la adiabática de siempre. Y la de siempre, en su momento, aunque no lo mencionábamos, era la reversible. ¿Qué tipo de irreversibilidades se dan en el compresor? Desde el punto de vista termodinámico, fricción. ¿De quién? Del fluido contra... Con los álabes. Exactamente, es eso. Porque el fluido a su vez tiene viscosidad, es viscoso. Un gas como un líquido. Esto tiene que ver con lo que ustedes en física, para hacer una comparación, y no me quiero meter no porque no esté bien, porque no quiero confundirlo, porque esa asociación la tenemos que construir en forma individual. Y eso requiere de maduración, de tiempo, que a lo mejor ahora uno no lo logra mientras se está cursando en esta vorágine de varias materias y tiene que rendir finales. Pero eso tiene que ver con lo que ustedes tratan como pérdidas en la cañería y rendimientos de bomba. Es ese mismo concepto aplicado a la circulación de fluidos líquidos. Cuando uno mide las pérdidas, tienen que ver con pérdidas friccionales. Y utilizan las tablas y los ábacos y las aproximaciones, las aproximaciones respectivas, la rugosidad de la cañería. Son verdaderas formas prácticas de estimar pérdidas. Bueno, las pérdidas son irreversibilidades, porque son pérdidas friccionales. Acá es exactamente igual, nada más que trabajamos con un gas. Que por supuesto que en el caso del ciclo teórico, admitimos que el gas es un gas no viscoso, es un gas ideal, cumple al pie de la letra todo. Todas las leyes del gas es perfecto. Entonces la adiabática reversible. Y ustedes me dirán, ¿y qué otra irreversibilidad? Bueno, por supuesto, la irreversibilidad mecánica de los cojinetes. Yo acá le podría adornar, si ustedes quieren, un poquito más, podríamos meter acá, ¿no es cierto? Es decir, de cojinetes ahí, representativos. Eso tiene que ver con irreversibilidades mecánicas, rozamiento, con película lubricante, mediante. Si el mecanismo tuviera rodamientos, con el tema de la pérdida en rodamientos, inexorable, pérdidas mecánicas en una transmisión. Acá estamos hablando de pérdidas termodinámicas. No nos metemos en la parte de rendimiento mecánico, en que nos podríamos meter después, pero no lo vamos a hacer. No vamos a hablar de ese tipo de rendimiento ahora. Vamos a hablar de lo termodinámico. Entonces, termodinámico adiabático reversible. Llegamos a un nivel de máxima presión porque este ciclo se caracteriza por trabajar entre dos presiones extremas. Así como la máquina volumétrica, su característica es que trabaja entre dos volúmenes, barriendo un volumen llamado volumen del cilindro. ¿Cuál es el volumen máximo? El volumen del cilindro más el volumen de la cámara. ¿Cuál es el volumen mínimo? El volumen de la cámara. Y eso define una relación volumétrica de compresión, un parámetro característico de la máquina alternativa, independientemente del tamaño y del ciclo operativo que en ella se cumpla, sea autodiesel, semidiesel, o todas las variantes, o el combustible que utilice, sea líquido o gaseoso, o las modificaciones que se hayan hecho sobre los ciclos. Eso viene a posteriori. Pero lo básico, lo que uno tiene que definir es aquello que abarque la mayor cantidad de características operativas de la máquina, sean termodinámicas o sean mecánicas. Después va a hilar fino cuando estudia las particularidades en las distintas asignaturas, por supuesto. Entonces, acá tenemos claramente un compresor. Uno dice, bueno, centrífugo. En realidad es un compresor axial, porque es una serie de ventiladores en etapas ahí. Ventiladores en etapas. ¿Y cómo representamos al compresor? Que esa es otra variante, porque muchas veces se grafican al revés. Claro que no cambia la esencia en cuanto a mostrar, este es el compresor. Pero ¿qué decíamos nosotros? ¿Qué hace el compresor? De este estado a este estado. En una compresión adiabática, ¿qué está aumentando?
La presión y la temperatura, claramente. ¿Y qué usamos como herramienta si nosotros queremos recorrer los parámetros de estado? Queremos establecer los parámetros de los estados que en los ejercicios yo menciono, o varias veces lo hemos dicho oralmente, de los estados característicos. Usar las mismas relaciones que en la compresión adiabática mencionábamos para el ciclo Otto y ciclo diésel. Presión por volumen elevado a la capa constante. O sea, puedo relacionar este estado con este estado. Presión 1, volumen 1 elevado a la capa, presión 2, volumen 2 elevado a la capa. O puedo relacionar presión con temperatura. O temperatura con volumen. Temperatura por volumen a la capa -1 en los estados de una misma adiabática. Y generalmente estudio los estados inicial y final, característicos en el compresor en este caso. Pero decíamos también, ¿qué ocurre en una compresión adiabática? No se intercambia calor, no se intercambia calor. Aumenta presión, aumenta temperatura y disminuye el volumen específico. Acá tenemos que hablar de volumen específico o el sistema circulante, para hablar con propiedad, disminución del volumen específico. Claramente. Del volumen ocupado por la unidad de masa que circula. Eso es el volumen específico. Disminuye el volumen que ocupa cada kilogramo referido a la unidad de masa que circula. Se achica el volumen ocupado por la unidad de masa. Entonces, ¿qué decimos? ¿El compresor qué hace? De mayor a menor volumen específico. Por eso la entrada está acá, en la abertura máxima, de mayor a menor, como el símbolo de mayor a menor. De mayor la abertura a menor. Acá tenemos una serie de ruedas, una serie de ventiladores, que son las etapas de la compresión. En serie, ahí, todos, ruedas de álabes de diámetro cada vez menor. ¿Por qué? Y porque el aire, al ser comprimido, lo estamos mostrando acá, va ocupando menor volumen, entonces le tenemos que dar el espacio entre palas y el diámetro, en realidad, que sería como el gran conducto, la circunferencia. Obviamente, la sección de pasaje tiene que ser menor. Porque cuando estamos atravesando las palas se va achicando el volumen que va ocupando el fluido que circula. Ese es el concepto. Y lo contrario va a ocurrir obviamente en turbina. Pero sigamos el recorrido. Egresa del compresor a una presión máxima. En este motor, esta máquina, esta instalación, no es caracterizada por el parámetro volumen. Por supuesto que presión, volumen y temperatura es fundamental, es parámetro fundamental de termodinámica, donde el volumen podrá ser el volumen o el volumen específico cuando corresponda, como en este caso en un sistema circulante. Y también en el sistema cerrado se podría hablar de volumen específico. Al fin y al cabo, si me entregan como dato la masa de mi sistema cerrado, también la hago participar. Ahora, eso es inamovible, de ahí la importancia. Pero hago otra pregunta, también conceptual, importante, que a veces no pasa por lo numérico, pasa por el concepto, es decir, aumenta, disminuye. Si esto aumenta tantas veces, ¿cuánto disminuye el otro? O qué es directa o qué es inversamente proporcional. Acá sabemos que hay una relación a través del exponente kappa. Estas son herramientas que uno utiliza en las compresiones o en las expansiones adiabáticas. Pertenezcan o no a un ciclo, o sea, una compresión aislada, sea un sistema circulante o sea un sistema cerrado. Esas son las herramientas que uno tiene que ir fijando.
lo que caracteriza este ciclo es que trabajan de presiones extremas. Acá el volumen no es un parámetro, no es que lo esté despreciando, que sea fundamental. Lo típico es una relación de presiones, porque precisamente el rendimiento térmico particular va a quedar expresado en función de esa relación de presiones. Bueno, sigo avanzando porque si no nos va a quedar tiempo. ¿Está? Llega una presión máxima. ¿Qué sobreviene acá? Una recepción de calor a través de un intercambiador de calor, que en realidad es proceso de combustión cuando tengamos el abierto. Y acá tenemos la recepción de calor que indicamos como Q1. No utilizo el mismo color, pues justo lo grafica en rojo. ¿Sí? Por otro lado, los trabajos de circulación, porque el trabajo que el compresor recibe, que lo llamo LC, LC por trabajo recibido por el compresor para efectuar la compresión 1-2. ¿Cómo se referenciaban los trabajos en un diagrama presión-volumen? ¿Cómo se identificaban? ¿Quién lo representaba? El área comprendida entre el proceso y el eje de presiones, entre una presión mínima y una presión máxima. El área que representa ese trabajo es el área comprendida entre el proceso adiabático reversible, el eje de presiones entre la presión mínima y la presión máxima. Es el área que yo ahora no quiero rayar, que obviamente sería esta. Entonces volvemos a la esencia ya en los capítulos finales de Termodinámica 1. Trabajo de circulación. Los dos mecanismos aptos. Si ustedes toman el Classroom de Termodinámica 1, lo que vimos, ahí está la turbina, está el compresor dibujado por separado, qué es lo que pasa, qué se llama turbomáquina. Ahí está el origen de esto, pero ahora nos estamos simplemente combinando. Es como decir, tomemos la turbina, tomemos el compresor, a uno a expensas del trabajo que entrega la otra. Sigo. Este es entonces el área. ¿Sí? Esto que está acá. Este es el área. Al final la termino marcando. Dije que no lo iba a hacer. Ahí está. El LC, repito, la C por compresor, pero son trabajos de circulación, lo que originalmente estudiábamos como trabajo de circulación, trabajo negativo porque en realidad es un trabajo que el compresor debe recibir para poder provocar, obviamente, la compresión. Todos los compresores consumen trabajo. Una vez alcanzado el nivel máximo de presión, el que corresponda, viene el otro equipo integrante, o el otro componente de la instalación, un intercambiador de calor. Se recibe la cantidad de calor Q1 y ese proceso se realiza a presión constante, a presión máxima constante, hasta alcanzar, bueno, un nivel de presión, crecimiento del volumen específico. El otro detalle que yo les quería mencionar es un parámetro que está asociado. Los tres fundamentales son presión, volumen específico y temperatura. Ahora vamos a decir volumen. Cuando digo volumen, acá ya sabemos que sobreentendemos que es el específico. ¿Qué pasa con la densidad en esta compresión 1-2? ¿Aumenta o disminuye? Cuando yo comprimo un gas, su densidad... Aumenta. Claro, sí señor. La cosa se hace más densa. La misma masa está ocupando un volumen más chico. Y además, en la lectura que hacemos, disminución del volumen específico, parámetro inverso, se achica el volumen ocupado por la unidad de masa, se agranda la masa que ocupa la unidad de volumen, que es el concepto inverso. Inversamente proporcional, directo, recíproco.
¿Qué pasa de 2 a 3 con la densidad? Ya vemos que aumenta el volumen. ¿Qué pasa con la temperatura? Aumenta. ¿De qué manera? Y a presión constante hay una relación directa entre la temperatura expresada en Kelvin absoluta y el volumen. O sea, V3 es a V2 como temperatura 3 es a temperatura 2. Relación directa entre temperatura y volumen cuando la presión es constante. Esa es la llamada primera ley de Gay-Lussac, que, repito, y voy a ser muy concreto, importa un cuerno denominarla como, o acordarse como primera ley de Gay-Lussac. Sino lo que importa es la relación directa. Entonces ya vamos recorriendo los estados característicos y vamos haciendo el balance energético, ¿sí? Que después lo resumo rápidamente al final, ahora lo vamos relatando. Expansión isobárica con recepción de calor a través del intercambiador de calor. Luego va a sobrevenir una vez que el gas, y ahora pregunto, ¿dónde se alcanza el más alto nivel entálpico, que es lo mismo decir el más alto nivel energético del gas? ¿Cuál es el estado de más alto nivel energético del gas que está circulando? ¿En qué estado es más alto el nivel energético? Y ese nivel energético lo medimos a través de la función entalpía. ¿No es en el punto 3? Sí, señor. ¿Y cómo me doy cuenta? Y bueno, porque es el de más alta temperatura. En general, el más alto nivel energético es el estado de más alta temperatura, que a su vez es encima lo refuerza, del más alto nivel de presión. Porque la entalpía está relacionada con la temperatura, que es energía interna por un lado, y el otro término es presión-volumen. Y si bien el volumen específico no es el más bajo, no es el más alto, pero es uno de los más altos porque es el volumen del estado 3, pero predomina el hecho de que la presión. Recuerden que la entalpía, como función creada en su momento, es U más P por B. Esto depende de la temperatura. Y esto depende, obviamente, del producto. Es una función de estado, porque la energía interna depende del estado termodinámico y no depende del proceso. Y lo mismo pasa con presión y volumen porque pertenecen a un estado. Son parámetros de estado termodinámico. Y esta es una función de estado. ¿Qué mide la entalpía? Mide el nivel energético que tiene el gas, que se debe a las características termodinámicas medidas, ponderadas por los parámetros fundamentales. La temperatura está acá implícita, presión y volumen explícitamente. Y además está decir que siempre está la ecuación de estado como apoyo para los estados característicos. Acá hay herramientas concretas y puntuales. A veces no puedo usar de movida la ecuación de estado. A veces necesito apoyarme en las relaciones presión-temperatura, por ejemplo. Depende de los datos que tengamos. Pero no es común que me den acá la presión, sí la presión y la temperatura, que si esta es una turbina que trabaja a ciclo abierto, la presión y temperatura es la presión y temperatura de la atmósfera, porque estamos tomando aire de la atmósfera para poder hacer la combustión en la cámara de combustión. No es el volumen específico. Ese lo podría averiguar por ecuación de estado. Así que en este tipo de máquina trabajo
presión, temperatura, en general. Después puedo averiguar el volumen expresivo, lo puedo necesitar, como puedo necesitar la densidad, ¿de acuerdo? Y ahí recurro a la ecuación de estado. Pero si acá solamente tengo la presión, y ya no puedo recurrir a la ecuación de estado, tengo que averiguar con esta presión y esta presión a través de la diabática, combinarlo con la temperatura. Y averiguar la temperatura. Una vez que descubra la temperatura, ahí puedo, 2 de los 3 parámetros, ecuación de estado, determino el tercero. Pero si tengo 2 incógnitas, con la ecuación de estado no puedo resolver nada. Presión, volumen, temperatura está en la ecuación de estado. Una vez que consigo 2 de los 3, puedo despejar el otro. Y en este ciclo lo más característico es dar presión y temperatura, por ejemplo, del punto 1. Dar la presión del punto 2 o decir cuál es la relación de presiones para descubrir. Pero son siempre las mismas herramientas. Ecuación de estado, relación entre parámetros en un proceso adiabático, relación entre parámetros, si ustedes quieren, en un proceso isobárico, el estudio particular que se hace de las transformaciones en termodinámica 1, se estudia la isobara, la isocora, la isotérmica, la diabática, y después se las integra en un ciclo termodinámico que da origen a esta clase de máquina. Seguimos. ¿Qué viene ahora? Una expansión adiabática reversible, ¿dónde? En la turbina. De menor a mayor volumen específico. De menor a mayor volumen específico. El estado 3 tiene menor volumen específico que el estado 4. Entonces, por eso, la entrada es acá, la salida es acá. Es al revés que en el compresor. Esa sería la representación más coherente de una figurita que nos está representando un compresor en la turbina. Claro está que la van a encontrar muchas veces que no respetan esto. No le cambia nada. Pero ayuda a la parte didáctica y a lo conceptual. A tener presente en la cabeza esto de cómo juega el volumen, cómo juega la presión, cómo juega la temperatura. ¿Qué está pasando acá? Lo vemos claramente en el gráfico. Está cayendo obviamente la temperatura, está disminuyendo la presión a su nivel mínimo y está aumentando el volumen específico. ¿Dónde? Al atravesar las etapas de la turbina. Entonces, en la turbina ustedes van a ver que las primeras ruedas son de menor diámetro que las últimas, a diferencia de lo que ocurre acá. Las primeras ruedas son de mayor diámetro. Si hacemos una sección de una turbina aeronáutica, por ejemplo, un corte, van a ver que tienen el compresor y después tenemos la turbina. Tenemos 2 troncos de conos o 2 trapecios, volumétricamente hablando, o en 3D serían 2 troncos de cono representados por toda la rueda de ala, que son todas las etapas de compresión. Seguimos. Se descargó en turbina. Obviamente, el trabajo recibió el compresor, la turbina produce trabajo LT, trabajo por unidad de masa que está circulando. Parte de este trabajo, una porción importante, lo consume el compresor. Y la diferencia entre LT y LC es el trabajo que llamamos trabajo útil, que es el que obtengo en la toma de fuerza de la turbina. Esta es la potencia útil para cumplir con su servicio. Mover una hélice de un buque, mover un turbogenerador, mover una bomba. Una gran bomba elevadora de presión en un gasoducto, por ejemplo, o un oleoducto, estaciones de bombeo. ¿Sí? Cumplir distintas misiones. Este es el trabajo útil. ¿Qué es la diferencia entre LT y LC? Entre lo que me consume uno y lo que entrega el otro.
Ahora, ¿dónde está representado el trabajo que me entrega la turbina? Miren, lo voy a recorrer el contorno. Entre la diabática 3-4, el eje de presiones, entre la presión mínima y la presión máxima. Los vértices de ese diagrama sería este punto, el estado 3, el estado 4 y este punto que está acá en el eje. Ese es el trabajo LT, que no está indicado para que no se confundan. La diferencia es toda el área rayada desde la diabática de expansión hasta el eje de presión, menos lo que me consume el compresor, que es el área que habíamos identificado anteriormente, siempre con respecto al eje de las presiones, me da el área encerrada por el ciclo termodinámico, que es la representativa de ¿quién? De trabajo útil. Exactamente. Ese es el balance en lo que respecta a trabajo. Y ese trabajo útil debe coincidir por balance termodinámico, por balance energético. Insisto, cuando ustedes lean en alguna consigna, supongamos, realizar el balance termodinámico o en algún ejercicio que hemos dado, no se asusten, es el balance energético. ¿Qué se hace? Con el primer principio de la termodinámica, con los calores y los trabajos. Este trabajo útil, sí o sí, tiene que equivaler a Q1 menos Q2. Porque es el objetivo de la planta. ¿Cuál es la energía? Ahora sí, miremos todo esto como una gran caja negra. ¿Cuáles son las energías que ingresan? Q1. En forma de calor. A toda esta interacción. Yo todo esto lo encierro en una membrana, le pongo, este es mi sistema. Y veo que ingresa Q1, que ingresa Q2. ¿Y que ingresa quién de la máquina? Un trabajo útil a través de un mecanismo de transferencia de trabajo. Veo un eje que está girando, un elemento de transmisión de movimiento de par o cupla y potencia. ¿Por qué? Movimiento rotativo, momento torsor, a su vez nos conduce a la potencia y tendríamos otra expresión alternativa para calcular la potencia. Ahora no la vamos a mencionar, pero sería muy interesante. Son lo que ustedes generalmente ven en la parte de mecanismos básicos o quizás lo ven en motores. Pero es interesante unificar todas esas cosas que uno ve medio por separado, ¿no? Medio por separado. No es fácil unificarlo, no se tiene el tiempo suficiente. Podría dedicarle. Pero bueno, hago el intento. No quiero morir en el intento, pero bueno, hago el intento. Finalmente, ¿cómo se cierra el ciclo? Y bueno, acá se tiene que cumplir el segundo principio de la termodinámica. No hay manera de completar el ciclo sin que en esta compresión isobárica que se desarrolla en un intercambiador de calor, se ceda el calor a la fuente fría, si queremos indicarlo de esa manera. Al final lo hice con el mismo color, puse 1. Ahí está. Puse 2, perdón. Y se acabó la historia. Dos intercambiadores de calor, dos intercambiadores de trabajo, que a su vez están asociados mecánicamente a través de un eje común. Ni más ni menos. Por eso que podemos hacer la diferencia del trabajo útil. Ojo, si no estuvieran asociados, podríamos hablar también de un trabajo útil, porque este lo tenemos que accionar de alguna manera. Y si a este lo accionara una máquina eléctrica, de afuera, tenemos que consumir energía eléctrica. Así que en el balance de esta instalación también jugaría en contra, deberíamos restarlo. Pero acá es puramente mecánico porque es el eje de transmisión, es una conexión mecánica. Así que claramente se ve que el balance es LT menos LC igual a L útil.
Entonces ahora, en la medida que pueda, voy a mantener esto de la instalación, después voy a borrar la instalación y voy a hacer el diagrama en paralelo del ciclo en la representación en diagrama TS, y que va a ser la parte, digamos, final. Pero vamos a dar las herramientas que van a utilizar. Hasta ahora que estamos utilizando lo mismo de siempre. Fundamentalmente ecuación de estado, cuando corresponda, y conozca 2 de los 3 parámetros para ir descubriendo los estados característicos. ¿Qué más? La relación entre presión y volumen, presión y temperatura, la que corresponda, temperatura y volumen, temperatura y presión, está repetido ahí, en procesos adiabáticos, en procesos isobáricos en este caso permanece la presión constante. Eso es lo que hay que manejar, ni más ni menos. Y los conceptos que agregamos este año, el de rendimiento, el concepto de rendimiento, a ver, arranquemos, rendimiento. Y después de ahí derivan el balance. Todo lo que hace el balance termodinámico integra el rendimiento. Muy bien. Por un lado, L útil. Lo que dijimos recién, aquí es igual a L de turbina menos L de compresor. Listo. El balance de los trabajos está ahí. ¿Qué otra cosa más? En términos de calor, el L útil también tiene que ser igual a quién. Lo que les decía yo recién. Q1 menos Q2. Por instalación, lo que recibe y lo que cede, lo que intercambia energéticamente. ¿Cómo? Repetirlo. Q1 menos Q2. Exactamente. Rendimiento. Ahora lo voy a poner en pantalla. Térmico, que es el rendimiento total porque el mecánico vale 1, pero bueno, se lo llama térmico en general. L útil sobre Q sub 1. Esto es la energía de salida aprovechable en forma de trabajo para cumplir con una misión específica, y esto es lo que recibe del medio exterior. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿no está Q sub 2? Sí, acá. Acá está el balance. Y cuando hago en el reemplazo, digo que el rendimiento es 1 menos Q sub 2, lo de siempre, ¿no? Q sub 1. En el reemplazo, ahí está. Cuando hago la sustitución. Ahora, si quiero lograr, como ocurre en el ciclo Otto, como ocurre en el ciclo diésel, una expresión particular del rendimiento térmico que caracterice a este ciclo operativo de la turbina a gas, lo voy a orientar, ese desarrollo, al parámetro característico, así como en la máquina volumétrica. Se logró. Por lógica, por sentido común es esto que voy a decir. Desprender de una fórmula general de rendimiento, L sobre Q sub 1, a una fórmula particular que quedaba expresada en función de relaciones volumétricas. Porque lo que caracteriza a la máquina son volúmenes. Acá vamos a hacer lo propio, pero no vamos a elegir volúmenes, porque lo que caracteriza a la máquina es que trabaja entre ¿qué? Entre dos presiones extremas. Entonces, de esta expresión, calculando el módulo de Q sub 2 y el módulo de Q sub 1 porque el signo menos ya está dado por el balance, lo de siempre, y arrancando con
Q sub 1 igual C sub P por la diferencia de temperatura T3 menos T2 en referencia a nuestro ciclo, delta T, el delta T en el intercambiador de calor, T3 menos T2, T3 menos T2, y Q sub 2, el módulo, ya lo sobreentendemos, C sub P, y si es el módulo que va, T4 menos T1, el módulo, T4 es mayor que T1. Uno debería colocar para el signo respectivo, que nos daría negativo numéricamente hablando, en valorización, T1 menos T4. Pero como explícitamente sabemos que el signo menos ya está asignado ahí, para que no haya un cambio de signo que nos conduzca a un rendimiento térmico mayor que 1, una incompatibilidad total. Acá ponemos directamente T4 menos T1 y ya lo transformamos en positivo y positivo. Bueno, de acá, reemplazando, vinculando temperaturas con presiones, porque las presiones son los parámetros característicos. Este ciclo opera entre dos presiones extremas. Vamos a llegar, y ahí está la deducción, que la hace de una manera más complicada en el libro. Se puede simplificar más fácilmente. Si se me permite una crítica. Véanla esa deducción. Yo no quiero hacer ahora la deducción más, que me parece a mí más sencilla, el camino más sencillo para arribar a la expresión. La expresión alternativa que integraría, digamos, el grupo de fórmulas de este, porque esto casi como que se cae de maduro que es así. Desde la calorimetría básica o desde la variación de entalpía, porque en los sistemas circulantes ahora vamos a recorrer este ciclo como sistema circulante. Acá estamos haciendo como lo clásico, cómo se entregan y se recepcionan las cantidades de calor a través de los intercambiadores. Bueno, a través del proceso de presión constante, entonces, calorimétricamente descubrimos esto. Pero esto coincide con la fórmula para calcular la variación de entalpía. Porque en realidad lo que estamos calculando como Q sub 1 y Q sub 2 es H3, entalpía 3 menos entalpía 2. Y Q sub 2 en módulo es entalpía 4 menos entalpía 1, o sea, delta H respectivo. Y ahora se los voy a mostrar por qué. Que nos conduce a esta misma fórmula. Porque la fórmula para calcular entalpía en un gas perfecto es el Cp del gas por el delta T. Entonces, por un lado y por el otro le cierro el balance. Pasamos al diagrama TS, hablamos de lo que se llama rendimiento isentrópico mostrando la irreversibilidad y transformamos el ciclo teórico en un ciclo real con irreversibilidades en compresor y en turbina. También hay irreversibilidades en los intercambiadores, porque los intercambiadores de calor al circular por conductos estrechos hay fricción del fluido, exactamente igual como las que mencionábamos recién, y hay caídas de presión, que en realidad son caídas de energía, caídas energéticas, son pérdidas friccionales. ¿Para qué nos vamos a engañar? Son pérdidas por irreversibilidad del proceso, donde la fricción y la viscosidad del propio fluido son las causas de la irreversibilidad y de las pérdidas concretas que nos marcan el pasaje de la teoría a la realidad. En la teoría a la realidad. En todo caso, no hay irreversibilidad en ninguna parte de la instalación acá, termodinámicamente hablando. Y en la realidad, y en compresora y en turbina, ¿qué interesa marcarlas? Y por supuesto también en los intercambiadores de calor. De aquí en adelante, cuando uno hace los reemplazos, vincula temperaturas con presiones en las adiabáticas de compresión y de expansión, define a conveniencia lo que se llama relación de presión, que es una relación entre la presión máxima operativa y la presión mínima. Relación de presión, RP, la voy a colocar acá arriba, después la voy a borrar. RP es una relación definida como Pmax
Lo pongo PM mayúscula sobre P mínima, así simplifico la nomenclatura. Por ahí en el texto lo llama P sub 2 sobre P sub 1. Yo prefiero llamarla máxima y mínima para no aferrarme. Está bien, la presión 2 es la del estado 2, constante, máxima, correspondiente también a la del estado 3 en la isobara, y a uno lo mismo. Bueno, como más les guste. Relación de presiones. Así como en el Otto o en el diésel, en la máquina alternativa, hablamos de relación volumétrica de compresión. Ahí es una relación de volúmenes, máximo y mínimo, máximo y mínimo. Acá, de presiones. Deducción mediante, que la quiere ver, la puede ver, para mi gusto la complica un poco, hay una manera muy sencilla, porque una vez que uno relaciona Q2 con Q1, se simplifica el CP y le queda en el numerador T4 menos T1, en el denominador T3 menos T2, T3 menos T2, T4 con T1. Relaciona presión y temperatura adiabática, hace una resta miembro a miembro. En el libro, repito, lo hace un poquito más, para mí, a mi gusto, más complicado. No importa, arribamos a la siguiente expresión. Y ahora sí, permítame borrar. Esto lo puedo borrar ya, este comentario, estas expresiones del balance. Ahora hay puntos suspensivos acá, hasta llegar a la fórmula particular de rendimiento térmico. De esta general a la particular que voy a anotar ahora. Borro esta parte, ¿de acuerdo? ¿Seguro? Sí, profe. No quiero todavía eliminar los gráficos porque, bueno, me va a ser útil para la explicación final. Señores, allí arriba en esta fórmula particular del rendimiento térmico Joule-O'Brayton. 1 menos 1 sobre relación de presiones elevado a la capa menos 1 sobre capa. Ahí está. El exponente de esa relación de presiones que recién indicábamos, la relación entre la máxima y la mínima, es capa menos 1 sobre capa. Por supuesto que te lo podría mandar arriba, pero bueno, se prefiere, por analogía de las fórmulas, 1 menos 1 sobre RP al S exponente. En el caso del ciclo Otto, en el caso del ciclo diésel ya es más complicado, ¿no? Porque tenemos el factor de combustión. Pero en el caso del ciclo Otto, ¿cómo era? 1 menos 1 sobre RC, relación volumétrica de compresión la llamamos, ¿no? RC, elevado directamente a la capa menos 1. Acá es capa menos 1 sobre capa. Porque en realidad este exponente se genera por la relación que existe entre presión y temperatura en un proceso adiabático. Y el kappa menos 1, el exponente del ciclo, de la fórmula del ciclo Otto, se genera por el vínculo que hay entre temperatura y volumen, que es kappa menos 1. Acá es, en realidad es 1 menos kappa sobre kappa. Pero como la pasamos al denominador, le cambiamos el signo del exponente y queda esto. Eso es anecdótico. Si quiere ver la deducción, la ve. Ustedes deben conocer esta expresión. Y conceptualmente, repito, lo demás es casi que se cae de maduro, porque los procesos son a presión constante y se utiliza la calorimetría, pero a su vez, en el balance termodinámico que ahora vamos a repetir, el que hicimos originalmente acá, lo vamos a hacer por entalpía. ¿Por qué de entalpía? O ustedes dirán, pero ¿por qué me la viene a complicar ahora si con esto me alcanza? Sí, probablemente con esto le alcance. Me la viene a complicar ahora, pero con esto. Exactamente, correcto, estaba esperándolo. Le tiré al suelo, usted que es un gran pescador. Ahora sí, si me permiten, voy a borrar esto. Voy a transformar esa instalación
digamos, a manera de spot ahí publicitario en una instalación a ciclo abierto o a circuito abierto, que es como operan realmente estas máquinas, la turbina aeronáutica o la turbina marítima, o la turbina estacionaria, si ustedes quieren, según el servicio que cumpla, así como operan en la realidad los motores Otto y los motores diésel, ¿no es cierto? Evacuando gases, ¿sí? Este Q2, en realidad, en la energía, mayoritariamente que como pérdida es la entalpía que se llevan los gases de escape. Ahí está la gran pérdida de la máquina. Exactamente igual que en la máquina alternativa. Amén de otras pérdidas, de otros males necesarios, podríamos decir. Sistema de enfriamiento, el mayoritario. El propio sistema de lubricación cumple la misión, obviamente, de evitando el contacto de los materiales, ¿sí? Y disminuyendo o convirtiendo el rozamiento sólido en rozamiento fluido. Teoría de lubricación mediante. ¿Listo? Entonces, voy a borrar esta parte. Esta es la expresión particular derivada de la general con la que venimos trabajando en el origen del curso al presentar la máquina reversible, el primer esquema de las dos fuentes con la máquina en el medio. Profe, una consulta. En el Vademecum que vamos a tener ahora para el final, ¿es aceptable, digamos, que separemos, que pongamos, por ejemplo, Jules Brighton y siempre sin hacer dibujos, ¿no? Y pongamos fórmulas y después separemos así por ciclos, o eso tampoco se puede? Sí, ustedes pueden poner. Está bien. Pueden poner ciclo diésel y la fórmula de rendimiento del ciclo diésel. Listo. ¿Sí? Lo que no poner referencias, porque esto lo pueden tener que hacer específicamente si se los pido o no, o lo pueden hacer ustedes como referencia en borrador, decir, a ver, ¿dónde estoy? Estoy acá. ¿Cómo llamo este estado? Porque, ¿qué pasa? Si no hay una referencia explícita, ejemplo, si yo le digo, a ver, graficar este ciclo Joule-Brighton, identificar y calcular la temperatura máxima operativa del ciclo. Y ustedes lo hacen mecánicamente o no lo grafican, supongamos que no lo grafican, no lo pide, y ustedes me dicen, de memoria, porque se lo anotaron en el Vademecum, me ponen T3. ¿Y cómo sé yo que T3 es la máxima? Porque si yo cambio el sentido de circulación y le pongo otro número, esa T3 tiene que estar en correspondencia con un gráfico. De alguna manera, si ustedes lo grafican y me ponen la máxima es T3 igual, o ponen Tmax igual, T3 igual, tanto, es correcto. Ahora, si me ponen peladamente T3, y por ahí la están calculando bien, repito, es un poco desilusionante, visto desde el lado docente, que intentamos hacer un esfuerzo en la explicación. Yo podré explicar peor, un poquito mejor, incómodamente en estas condiciones, no solamente, todo lo que quieran, pero que ustedes demuestren de alguna manera que esto les sirve después en la vida profesional. No es todo cualquier cosa y todo igual, es lo mismo. No es lo mismo. Ustedes al elaborar un informe tienen que dar precisiones. Al cerrar un libro de parte del día o de lo que fuera, ser responsable de una determinada guardia, tienen que expresar, no es lo mismo, no, por acá sube, baja. No, tiene que ser preciso. Bueno, a esto apunta. Entonces, identificar. Ahora, ustedes pueden decir, ciclo Joule-Brighton, poner esas fórmulas, ¿de acuerdo? Después elaboren, si tienen que hacer la gráfica. Elaboren. O contestar la pregunta,
¿Cuál es el ciclo? Supónganse esta pregunta conceptual. ¿Cuál es el estado de mayor temperatura o el estado más energético? Lo que ustedes me dijeron recién leyendo, me dijeron 3. Pero supongamos que yo le pregunto eso. En el ciclo Joule-Brayton, ¿cuál es el estado energético más elevado que adquiere el sistema o el fluido operante o el fluido intermediario de la máquina? ¿Qué van a decir ustedes? ¿El estado 3? Contesta el estado 3 y yo le pongo signo de pregunta, qué sé yo. ¿Qué es el estado 3? Y no porque en el dibujo... No. Ahí, listo, lapidario. No sirve para nada contestar el estado 3. Tendrían que decir, es el estado en correspondencia. ¿Cómo lo individualizan este estado? En correspondencia con el egreso del intercambiador de calor, fuente caliente podríamos decir, intercambiador de calor a través del cual se recibe calor, pueden ser más explícitos. Coincidente con el estado con el estado de entrada de quién. ¿A dónde? ¿Hacia dónde descargamos acá? La turbina. Claro. Y lo describen. O lo pueden acompañar con un esquema, si tuvieran la posibilidad de hacerlo. Si no, lo tienen que describir en palabras. Tienen un espacio limitado. Pregunta, 2 renglones para respuesta, supongamos. ¿Qué van a decir? ¿El estado 3? Claro, a eso me refiero. Pregunta con opciones. Salida de la turbina, entrada de la turbina, ingreso al compresor, salida del compresor. 5 opciones, supongamos. Bueno, ahí ustedes hacen mentalmente, toman el borrador, hacen el ciclo, o se esquema, o lo tienen en la cabeza, por eso evitemos el diagrama, no esa carpeta abierta, ahí está la que ustedes le pongan, y ahí contestan. Es egreso del intercambiador de calor de mayor temperatura, ingreso a la turbina, por ejemplo. Si es opciones, no va a haber 2 que sean válidas. Lo hemos experimentado. El año pasado no hay 2 válidas. No hay todas las anteriores, no hay 3 que son, o no, todas ciertas. No, ese tipo de cosas no. Si hacemos una pregunta con opciones, hagamos con las opciones, pongamos más o menos opciones, pero una tiene que ser la correcta. Me voy explicando y lo voy orientando hacia el concepto de por qué insistimos con esto. Y ahí el diagrama a lo mejor no lo está pidiendo, no tienen espacio, tienen que responder con una opción, tienen que responder con 2 renglones, se las tienen que rebuscar con esos medios. Dice, bueno, acá no tengo que hacer el dibujo, no lo puedo hacer. ¿Qué hago? Tomo el borrador, me hago el gráfico. No, es acá el ciclo, hago la instalación, o lo tengo en la cabeza. Si lo tengo en la cabeza, estoy seguro, listo, contesto. Ahí está. Y ahí no me sirve ninguna fórmula. Por ejemplo, en general no me sirve ninguna fórmula. Salvo que se acuerden de memoria, y digo, a ver, acá se entrega el calor, Q1, era el estado 3, que era el que estaba más a la... Bueno, cada uno usará su referencia. No sé si respondo un poco a la idea del por qué estamos limitando solo a una ayuda de fórmulas. Pero no tendría sentido de ser, ni termodinámica, ni física, ni nada. Todo es un manual de operaciones y listo. Pero ustedes van a ser profesionales, van a ser responsables, van a llegar hasta un escalafón, van a ser responsables. Muy responsables de estar operando ni más ni menos que una planta propulsora marina, con todo lo que eso implica. Entonces, bueno, incorporemos estos conceptos. Bueno, sigo. ¿Qué vamos a usar para el balance termodinámico? Miren, primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos. ¿Sí? Acá teníamos variación de la energía potencial. No lo voy a anotar para simplificar la cosa. Más variación de energía cinética, más variación de entalpía, más trabajo de circulación. 4 términos teníamos.
calor de un lado, calor por unidad de masa, todo por unidad de masa. Ya está, sobreentendido, listo. Del otro lado, ¿qué tenemos? Variación de energía potencial, variación de energía cinética, variación de entalpía, más trabajo de circulación. Digo trabajo de circulación y tenemos que ver cuáles son los dispositivos o mecanismos que intercambian trabajo de circulación. Tenemos uno y tenemos el otro. A este lo llamamos LT y a este lo llamamos LC. Son dos trabajos de circulación. En el balance, LT menos LC, como recién lo colocamos, es el L útil. Ese es el balance. Formará parte del término trabajo de circulación. Cuando los discrimino, LT, LC, LT menos LC, L útil, lo que recién anotamos. Ahora, ¿por qué no anoto? Porque la variación de energía potencial no tiene peso en el balance energético. No tiene peso, esto dicho entre comillas, no tiene importancia, se desprecia. Se desprecia. Cosa que no hacen cuando hacen pérdidas en cañería y cuando analizan, hacen el análisis energético en la cañería, porque en definitiva, muchachos, yo creo que lo dije más de una vez, importa, queda acá como comentario, no quiero confundirlos. A lo mejor se lo dijo el profesor, seguramente, muy probablemente. La aplicación del teorema de Bernoulli y las pérdidas, cuando uno las analiza, realmente cuando pasa del estado real, del estado teórico al estado real, no es más ni menos que la aplicación del primer principio de la termodinámica. Así es. Claro. Sí, señor, en forma simplificada o adaptada para ese tipo de sistemas fluidos líquidos. Y lo que es el concepto de altura manométrica es energía por unidad de peso. Y acá nosotros hablamos de energía por unidad de masa. Es lo mismo. Uno habla por unidad de peso y por eso, ¿por qué lo hace por unidad de peso? Porque el kilográmetro, simplificado con el kilogramo fuerza, me da metros, altura manométrica. Es una forma indirecta de decir lo mismo, es energía por unidad de masa, en ese caso por unidad de peso. Y la masa y el peso están vinculados por una constante que es la gravedad. Ahora, se acomodan los conceptos a la necesidad. Se cree mejor para cada sistema, el líquido, el gaseoso. Pero no les quepa duda que uno se desprende del otro, o podemos arribar a uno o al otro. ¿Y cuál es el origen? Si ustedes me preguntan, ¿a qué el oeste? Si bien se pueden llegar por caminos separados, pero que después se unifican. Bueno, el origen es el primer principio de la termodinámica, porque es el principio de la conservación de la energía. Esa es una manera más simplificada de verlo. Y se la encara por ese camino ya directo, como saltando etapas. Pero por supuesto que de esto derivamos en aquello. Pero allá no despreciamos la potencial. Allá no despreciamos la cinética. Porque tienen regular peso. Digo regular peso. Regular importancia. Son del orden de magnitud parecida. Una poquito mayor que la otra. A veces se dispara. Pero hay que hacerlas pesar. Y salvo que haya un calentador, el calor no pasa para nada. O ustedes ponen en algún término Q igual. Si hay un calentador de agua, por ejemplo. Si hubiera un calentador, sí, es el Q. ¿Qué cantidad de calor? Bueno, ¿cómo juega? Pero en las pérdidas que hacen en cañerías está la cinética, la potencial. ¿Y qué más? Y hay una que tiene que ver con la piezométrica, con la presión. Bueno, la presión es entalpía. Que solamente maneja el término de presión porque no hay variación de energía interna, porque no hay grandes variaciones de ¿qué? De temperatura, muchachos. ¿O ustedes cuando hacen el balance en la bomba consideran que la bomba calienta? No. No. Pero no quiero confundirlos. Hagan el tratamiento como en la mecánica que se los han enseñado. Y volvamos a lo nuestro. Pero si alguna vez tienen posibilidad de estudiarlo, de unificarlo,
ya afuera, siendo profesionales o mirando algo, leyendo un artículo técnico o simplemente recorriendo la instalación con la que están a cargo, que les toque en tiempo y suerte, con la que les toque en tiempo y suerte ejercer la profesión, van a ver que van a aflorar estos conceptos ahí, de química, de física. Sigo. Delta potencial, la vamos a suprimir porque no tiene peso o importancia, es despreciable en nuestro caso, frente al orden de magnitud de los otros térmicos, como calor de un lado y como variación entálpica del otro, que tiene que ver con los estados energéticos del fluido gaseoso en nuestro caso. La cinética también la vamos a despreciar, porque vamos a hacer un tratamiento del primer principio de la termodinámica, aplicando, como les decía, entrada y salida en cada componente. Porque si yo digo, este circuito cerrado, ¿dónde está la entrada y dónde está la salida con el medio exterior? No, cerrado. Entonces, ¿dónde aplico este primer principio para sistema circulante? Donde puede identificar una entrada y salida. Entrada, salida del compresor. Entrada, salida del intercambiador de calor. Entrada, salida de la turbina. Entrada, salida del otro intercambiador. Se me fue de imagen, ¿sí? Recorriendo. Y esto lo aplico a cada caso. Esta expresión a la entrada y salida de cada equipo. Es como que hago un corte. A ver, analizo ahí aisladamente cada equipo. Voy a despreciar la energía cinética. ¿Por qué motivo? Porque asumo que la velocidad de entrada al compresor, diseño los conductos de entrada de tal manera de que la velocidad de entrada, o tomando como premisa de diseño de esos conductos, velocidad de entrada, velocidad de salida, igual a velocidad de salida. Si las velocidades son iguales o aproximadamente iguales, diseñando convenientemente los conductos en función del parámetro volumen específico. Eso se pedía en algunos ejercicios. Lo pedíamos en algunos ejercicios, pero conceptualmente es eso. Conceptualmente es eso. ¿Cómo logro? Miren una pregunta conceptual que podría ser quizás para termodinámica 1. ¿Por qué puedo despreciar? También podría ser para acá. ¿Por qué puedo despreciar la variación de energía cinética al estudiarlo como sistema circulante cada uno de los componentes de esta instalación? Cada uno de mis equipos. Los intercambiadores de calor, los intercambiadores de trabajo. ¿Cómo puedo despreciar? ¿Por qué puedo despreciar y considerar eso? Porque admitimos que diseñamos los conductos de entrada y salida tomando como premisa de que las velocidades sean las mismas o aproximadamente las mismas. Y la pregunta es, ¿con qué parámetro está asociado, termodinámicamente hablando, la velocidad de circulación, el área de la sección de pasaje? Con el caudal volumétrico, y particularmente el caudal volumétrico y el caudal másico, que es la que caracteriza el sistema, con el volumen específico, o con su inverso, la densidad, porque acá hay una continuidad en la circulación. Todo esto para decir por qué puedo despreciar la variación de energía cinética. En síntesis, voy a despreciar la variación de energía cinética porque admitimos, y esto se puede hacer concretamente en la realidad, que velocidad de entrada y salida en cada uno de los equipos es aproximadamente la misma. Entonces, tac, listo, otro término. ¿Qué me queda? Solamente la variación de entalpía, que tiene que ver con la variación energética, que tiene que ver con los parámetros termodinámicos, más L de circulación. Esto es L de circulación, circ.
Acá lo llamamos LC al de compresor, LT. Este L de circulación corresponderá al L de compresor cuando estudiemos compresor, L de turbina. Ahora, miren lo que va a pasar. Cuando estudie con esta fórmula simplificada, coherentemente simplificada, cuando estudie intercambiadores de trabajo,